Vamos a darle a grabar. Continuando con la reflexión que traíamos, irle a ustedes poniendo una tareita. Le decía 10, 20, 30, 40, ¿verdad? 10 que sumarían 100, 10 puntos de explicación de lo que es la validez total y cómo se cubre en la Universidad Católica. Siempre es la misma pregunta: ¿qué significa, cómo se entiende y cómo la Universidad Católica la cubre y con qué pasos? Entonces, les pido que, como usted se está jugando sus 100 puntos, que sea lo más pormenorizado posible. Yo le voy a dar 4 semanas. Tienen hasta el 11 de noviembre, a más tardar. Si alguno de ustedes lo identifica antes y se quiere lanzar y explicarlo, pues perfecto, se le pone su 100. Entonces, esa es su tarea: decirme cuáles son las validez, cómo se entienden las validez y cómo están cubiertas, con qué pasos por la universidad. Entonces son dos trabajos. Le va a costar un poco entenderla fuera de la universidad y entenderla en la universidad. Al final, todos los pasos que uno trabaja en la tesis es para lograr la validez, todos. Entonces, habría que, yo se lo voy a ir diciendo, porque ya por lo visto, yo entendía que ustedes lo traían subterráneamente y yo quería que ustedes lo descubrieran, que ustedes lo sabían, pero yo se lo voy a ir diciendo. Voy a ir tratando de ir ser lo más claro posible, lo que a ustedes les puede ayudar a revisar el video para ir cogiendo las pistas que yo les voy dando en la medida que hablo, al mismo tiempo que las investigaciones que usted hace en internet, los libros de metodología que usted tiene en la mano, va investigando, complementando con lo que yo voy diciendo. Y después, cuando usted se sienta preparado, entre esas 4 semanas que le voy a dar, entonces usted hace una exposición. Como normalmente un muchacho defiende una tesis en 15 minutos. O sea que yo creo que ustedes están ya hábiles para eso, para entre 10 o 15 minutos decirnos de cada una de las validez, en qué consisten y cómo están cubiertas por la universidad, ¿no? Primero, la validez total. Cómo se entiende y cómo la cubre, con qué pasos o con qué queda cubierta en la elaboración de la tesis de la Universidad Católica. La otra pregunta que le vale 20 puntos es en qué consiste la validez de criterio y con qué pasos está cubierta en la Universidad Católica. Decírmelo de la manera más clara posible. ¿Cómo es que realmente esos pasos cubren la validez de criterio? Los pasos de la introducción, que es con lo que la cubrimos, ¿verdad? ¿Y qué se entiende por validez de criterio? Que el muchacho, el tesista, tenga claro, esté alineado, sepa lo que quiere, y una vez se entre en la selva de la investigación, no pierda el horizonte, sabe a dónde quiere llegar, aunque esté perdido en el camino, no pierde el objetivo, porque tiene el objetivo, las preguntas, tiene los criterios claros, sabe dónde tiene que llegar. Entonces todo eso se convierte, como en el caso de los navegantes que tenían las estrellas como guía. Entonces tiene lo que se llama los criterios claros de cuál es el desenlace al que tiene que llegar. Y si lo tiene como respuesta, ya eso no es criterio, ya eso es constructo teórico. Las variables son constructos de la hipótesis. Entonces ya cuando uno tiene la hipótesis, ya uno tiene la respuesta a la que quiere llegar, no los criterios, sino los contenidos, porque los criterios son preguntas, son objetivos, son metas, son proyectos, es estar alineado, es saber lo que quiero, pero no es tener la respuesta. Quien ya ha pasado por la validez de constructo teórico, ha visto lo que dicen los expertos, ha visto qué investigaciones se han hecho de ese tema que tú estás investigando, ha analizado los conceptos y las definiciones. Entonces tú tiras una respuesta tentativa, probable, que se llama hipótesis, pero ya cuando tú tienes una respuesta, ya eso no es validez de criterio, ya eso es validez de constructo teórico. Tú estás construyendo una respuesta basado en todas las investigaciones que tú has hecho con los pasos previos. Recuerde que la universidad nuestra cubre tres
cobertura, ¿no? El marco teórico, que son las respuestas a la pregunta, los antecedentes de la investigación y los conceptos. Hay algo que no cubre, que podría cubrirse en lo que se llama el marco teórico, pero que no lo cubre a nivel de título, que sería lo que sería llamado marco histórico. Que no es lo mismo marco histórico que antecedentes históricos. Antecedentes históricos es cómo se llegó al problema, que se acerca un poquito más a lo que nosotros manejamos como planteamiento. Pero si uno amplía eso, no tanto ver como síntoma y causa, sino cuál es la historia que explica que aquí en esta institución que yo estoy investigando, o que aquí en este barrio que yo estoy investigando, qué sé yo, la violencia infantil, si antes no había violencia en este barrio, ¿por qué se ha llegado a la violencia? Si tú estudias en un contexto, eso se llaman antecedentes históricos, eso no es antecedente de la investigación, porque antecedentes de la investigación es qué tesis se han hecho, qué investigaciones se han hecho sobre la violencia infantil, y cuando tú me en cualquier parte del mundo o en el barrio. Ahora, cuando tú me dices cómo se llegó a ese problema en el barrio, o en la institución, o en cualquier parte que tú estás estudiando, ya eso no es antecedentes de investigación, eso es antecedentes históricos, pero eso no es marco histórico, porque marco histórico sería la historia de la violencia infantil, cómo se dio en el mundo, en qué tiempo comenzó en tiempo de Colón, qué proceso ha pasado en República Dominicana. Fíjense que no estoy viendo cómo se llegó al problema en el barrio, ni estoy viendo qué investigaciones se han hecho con respecto a eso, sino que lo que estoy viendo es la historia teórica del problema. Entonces ahí hay tres conceptos dentro de lo que se llama, la validez de criterio. Tres conceptos que de alguna forma... Validez de constructo teórico. ¿Cómo sería eso? Validez de constructo teórico, sí, esa exacto. Parte que usted dice, no, pero... Entonces en la validez de constructo teórico, sí, pero nosotros en validez de constructo teórico tenemos tres títulos, ¿no? Que es... Tres marcos, sí. Que es el primero, que es la... Marco de antecedentes. Sí, exacto. Conceptos y definición. Conceptos y definiciones. Marco teórico y marco teórico. Sí. ¿Qué no se cubre y que debería cubrirse? No se cubre lo que se llama el marco teórico, el marco histórico no se cubre, marco histórico. Tampoco se cubre. Se puede entonces, maestro, ajá. Discúlpeme, se puede mencionar entonces, aunque usted dice que no lo cubrimos de manera directa, pero se puede incluir entonces en el marco de constructo teórico. Claro, deberían meterse en el marco teórico. Antes de comenzar la respuesta a la pregunta de tesis, es el lugar para hablar de la historia del tema, que se llama marco histórico, y que conviene entenderlo como criterio, pero no conviene ponerlo así en la tesis, poner de que marco histórico, marco teórico. ¿Por qué no? Porque esos son criterios de reflexión que tiene el asesor de la tesis. No es algo que el muchacho tenga que el muchacho no hace un trabajo sobre marco histórico, sino que hace una historia del problema. No tiene que poner el marco histórico, sino darle una historia del tema. Entonces lo que tiene que poner es... Lo digo como... Sí, lo decía como, por lo que decíamos anteriormente, que como el instructivo solamente tiene esos tres marcos, que aunque no se menciona, como decía, el marco de referencia, el marco conceptual y el marco teórico, y no hablamos, como decía, pero se puede incluir en el marco teórico. Exacto. Parte del marco histórico. Del marco histórico. El marco histórico podría estar delante del marco teórico, exacto. Okay. Bien, entonces, y los antecedentes de la investigación, ya lo tenemos, qué tesis se han hecho, y el otro criterio sería cómo se llegó al problema en el lugar de los hechos, ¿verdad? Eso ya serían antecedentes históricos, que no necesariamente se ponen ahí, sino al final de la historia, como concluyendo cómo está dando el problema en ese lugar, en esa empresa, en ese barrio,
en ese lugar de los hechos. Ese otro título se llamaría antecedentes históricos, que no es lo mismo que marco histórico. Antecedentes históricos, marco histórico, antecedentes de investigación. El marco teórico es la respuesta a las preguntas de investigación, pero en base a la biblioteca, en base a los documentos. Es responder con los libros, responder con revistas, con bibliografía. Esto es lo que se llama marco teórico. Entonces, O todo, sea, Víctor Pineda. o sea que ahí lo que se trabaja es retrospectivamente, en términos retrospectivos. No, Y el marco de contenido es en términos prospectivos. Pudiera ser. espérate, que ahí estoy yo perdido, ahí no estoy yo entendiendo, ¿no? Veme a ver otra vez, Eso, Víctor. La A ver. retrospectivo es un trabajo que se basa en hechos del pasado o analiza algo así como cosas que ya pasaron el y maestro, tú le da un sentido y una forma. Y el prospectivo cuando lo analizamos de cara al futuro. el No sé, maestro asistente. estoy tratando como de Ubicar esos yo criterios. mismo Sí. encajarme, pero en definitiva diríamos que lo mismo. Vamos a ver. Lo de atrás, estudiar lo anterior. Retrospectivo, prospectivo. Leonicio, ¿qué tú nos dices? Yo le decía que eso pudiera en algún momento sí tienes razón en cuanto a lo que tiene que ver con el estudio como antecedente, las investigaciones que como antecedentes, pero eso puede crear un poco de conflicto si vemos entonces la parte histórica del tema que tú estás tratando. Si tú el tema, por ejemplo, hay estudiantes, voy a poner el caso, que toman un tema, entonces empiezan a hablar sobre el origen de ese tema, que eso vendría siendo lo que decía el maestro, eso vendría siendo la parte del marco histórico en este sentido. Pero si yo lo que hago es en la parte de los antecedentes, busco investigaciones, como decía muy bien el maestro, investigaciones referentes al tipo de investigación que tú estás llevando, muy parecidas o iguales, ya sea nacionales e internacionales, ahí se puede un poco parecer a lo que Víctor dice. Pero también le decía, eso puede crear la parte de la confusión, porque entonces en la parte de los antecedentes pudiéramos entonces caer en la parte del marco histórico, en ese sentido, porque hay dos elementos retroactivos, Víctor, en ese sentido. Exceptuando que en la parte de la investigación tú vas a buscar de los antecedentes, que sean antecedentes recientes, que sean investigaciones más o menos recientes que sean iguales o parecidas a la que lleva a cabo el investigador. Es correcto, es Sí, correcto. sin embargo, a mí me da la impresión de que todo lo que es la revisión de la literatura o todo el marco de referencia, dígase antecedentes de investigación, histórico, marco teórico, el concepto, me parece que todo eso es retrospectivo, me da la impresión. Y que prospectivo sería ya la validez de contenido, ya sería comenzar a buscar en el lugar de los hechos, sería como el trabajo de campo, comenzar a buscar lo que no está eh, registrado y comenzar a ordenarlo. Entonces digo, le llamo a eso prospectivo porque es lo que es como futurístico, ¿verdad? Lo que no está trabajado. Pero lógicamente que cuando tú elaboras el marco ¿cómo se llama? Cuando tú elaboras todo el marco de referencia, que es toda la literatura, se supone que todo eso es recogiendo lo que ya está hecho, ya sea, qué sé yo, ya sea historia o ya sea marco teórico, ya sea concepto, ya se supone que tú estás valiéndote de fuentes. Entonces tú no estás inventando, sino que estás recogiendo lo que ya otro ha hecho y lo está diciendo con tus palabras para que no se presente en forma de plagio. Me parece que todo eso es retrospectivo. Ahora no sé si hay un tecnicismo, porque eso habría que verlo, si dentro de lo que se llama el estudio de la teoría hay uno tecnicismo que hablen de retrospectivo, porque eso parece lo que Víctor no tiene claro y quisiera esclarecer, ¿verdad? Pero ahora tampoco yo tengo claro el tecnicismo de cómo lo manejan los autores. Lo prospectivo y lo retrospectivo ahí dentro, ¿no? Eso no puedo yo esclarecerlo, pero de alguna forma entiendo que si lo miramos en sentido amplio, todo lo que ya pasó sería retrospectivo y lo que falta por hacer sería prospectivo. Bien,
Yo estaba aquí que pasando la lista, no sé si alguno no me ha dicho presente, remenciono por lo que ya entraron, Ana Rodríguez, no sé si entró, Lucy Gómez, Aquí estoy, profesor. Lucy Gómez, presente Sí, Lucy. aquí Entonces, estoy. nos falta Deyanira, Rainier, Jessica Ruiz, Deyanira Mateo. Bueno, pues nada. Y Deyanira Pinales. Tenemos dos Deyanira. Bueno, nada, entonces, retomando otra vez lo que era como la tareita. María presente, profesor, presente. Sí, hace rato que está presente, María. Creo yo, déjame constatar. Sí, María Guerrero está presente. Entonces, retomando lo que es un poco la tareita, ¿verdad? Tenemos 10 puntos de que me explique lo que es la validez total. La validez total es la suma de las otras tres. Si usted no domina las otras tres, no va a identificar la validez total. Realmente la validez total es la aplicación de todos los pasos metodológicos a una tesis donde cumplan con los criterios de aplicabilidad, que validen lo que se llama la validez y la confiabilidad, ¿no? Entonces la validez total implica todo. Entonces, la validez de criterio sería, la validez total serían 10 puntos. La validez de criterio, que sería la, qué sé yo, que la mente del tesista esté clara, que la haya elaborado, definido el tema, se ha dicho lo que quiera, lo haya ubicado en un tiempo, en un espacio y sepa qué población va a trabajar. Eso se llama delimitación del tema. Todo eso es parte de la validez de criterio, que el tesista sepa para qué sirve esa tesis que está haciendo. Eso es lo que se llama justificación. Si esa tesis no sirve para nada, ¿para qué la hace? Entonces tiene que justificar, decir para qué sirve. Plantear el problema, ¿por qué ahí y no en otra parte? ¿Por qué tú lo estás delimitando en esta universidad y no en aquella? ¿Por qué lo estás delimitando en este barrio y no en aquel? ¿Qué síntoma tú estás viendo en el lugar de los hechos? ¿Qué es lo que justifica que tú estés descubriendo el problema donde tú lo vas a investigar? Tú estás viendo unos síntomas, estás viendo unas causas, no, aquí está la enfermedad que a mí me interesa tratar. Aquí yo veo que hay unos síntomas, veo que hay una causa y veo que hay unas amenazas. Tú como observador, eso tú no tienes que investigarlo, tú tienes que elaborarlo y observarlo, porque ya se supone que como tú eres del área, tienes la capacidad de observar y de alguna forma plantear el problema, identificarlo dentro de un contexto. Todo eso es parte de que usted esté claro lo que quiere, dónde lo va a hacer, qué usted vio para hacer ese problema, dónde ir a buscar, a buscar la respuesta, los resultados. Entonces, lógicamente que se desprende que usted ramifique las preguntas, la descomponga en preguntas subalternas, es lo que se llama sistematización del problema, que convierta esas preguntas en objetivos. Es otra forma de que usted esté claro de qué, hacia dónde usted se dirige, porque lo ha dicho en forma de pregunta y lo ha dicho en forma de propósito. Si usted me crea propósitos diferentes a las preguntas, usted me está diciendo que usted está perdido, usted está tirando ideas y está tratando de esclarecerse, pero no lo ha ajustado. Cuando usted hace coincidir las preguntas con los objetivos, usted me dice que ya usted está alineado, que usted tiene un cauce a seguir, que usted no está perdido, por lo menos a nivel de direccionamiento mental, sabe qué pregunta va a responder, qué objetivo se está persiguiendo. Ahí no hay respuesta, ahí no hay contenido, ahí lo que hay es criterios claros. Y el que nos falta es lo que se llama la contextualización. No necesariamente la contextualización tiene que formar parte de la validez de criterio, pero nosotros en la universidad la utilizamos como parte de la validez de criterio, que sería hacer una especie como de muestra de que yo conozco ese lugar donde yo delimité y planteé el problema. Delimitación, tiempo, espacio, dónde, cuándo y a quiénes. Digamos, en la Universidad Católica, a estudiantes de comunicación,
en el 2020. Eso es delimitar. Planteamiento. ¿Qué yo estoy viendo en esos muchachos de la Universidad Católica de comunicación? Que yo voy a hacer el estudio, lo he delimitado ahí. ¿Qué yo estoy viendo en ese grupo de muchachos? Porque si yo delimité mi problema en el barrio La Sursa, en muchachas embarazadas, en el 2020, hay otra delimitación. Entonces el planteamiento no puede ser lo que yo estoy viendo en la Católica, sino que el planteamiento de síntomas que yo estoy viendo que me inspira mi investigación. ¿Cuál es el problema que yo estoy viendo? El problema no lo estoy viendo en la Católica, lo estoy viendo en el barrio. Estoy viendo estos síntomas, estoy viendo estas causas y estoy viendo estas amenazas. Recuerden que eso no hay que investigarlo. De que fulano dijo que en el barrio tal, no, eso hay que elaborarlo en base a la observación. Entonces, cuando usted me dice que ha delimitado, que ha planteado, ha observado, ha dicho causas, ha visto síntomas y ha visto efectos, entonces la contextualización es de alguna forma que usted me dé una semblanza. Ese barrio en el que usted está haciendo la investigación, esa universidad en la que usted está haciendo la investigación, ¿dónde está ubicada? ¿Cuándo se creó? ¿Con qué personal cuenta? ¿Cuáles son sus autoridades? Dígame que usted conoce esa institución donde usted va a ir a investigar a esos muchachos. Ah, no, que yo lo que voy a investigar es a los muchachos de comunicación. ¿Cuándo comenzó la escuela de comunicación? ¿Dónde está ubicada? ¿Con qué autoridades cuenta? Dígame que usted conoce la historia, la estructura, la ubicación, la semblanza. Eso es lo que se llama marco. Marco no, eso es lo que se llama contexto. Bueno, se le llama marco contextual. Eso es lo que se llama contextualización. Entonces, aunque no necesariamente tiene que formar parte de la validez de criterio, si ustedes se dan cuenta, complementa, de tal manera que no lo hemos puesto ahí como un añadido, sino complementa y enriquece la validez de criterio, complementando la delimitación y completando lo que se llama el planteamiento del problema. Se completa con que usted me haga una semblanza del lugar de los hechos que usted va a investigar. Si mi lugar de los hechos es el barrio La Sursa durante el 2020, bueno, pues deme una semblanza. ¿Qué es el barrio? ¿Cuándo comenzó el barrio? ¿Cuántas instituciones tienes? ¿Qué clubes tienes? ¿Qué organizaciones tienes? ¿Cuál es la historia del barrio? ¿Dónde está ubicado? No sé con qué población cuenta. Deme una semblanza en 2 páginas, que usted me diga que usted conoce allí donde va a ir allí donde vas a ir a hacer la investigación. Cuando usted cierra, cuando usted termina lo que se llama la introducción, bien hecha, nosotros entendemos que ya usted está listo para comenzar a investigar, buscar contenido en la biblioteca, buscar contenido en el barrio o en la universidad o donde sea. Pero si usted no está claro, usted tiene idea confusa. Si usted no tiene la pregunta, el por qué, si usted no tiene el planteamiento, usted no está ubicado ni a nivel de libro ni a nivel de contexto. Pero cuando usted ha logrado hacer el capítulo 1 de la tesis, ha cubierto lo que nosotros le llamamos, o que le llamamos nosotros no, se le llama validez de criterio. Validez de criterio. Entonces, que es tener claro lo que quiero. Entonces, normalmente, por ejemplo, en la tesis de filosofía, en el seminario, no suele haber contexto porque los muchachos trabajan lo que se llaman, son autores en el normal de los casos. Y uno le pide, uno como asesor de tesis, uno le pide al seminarista que identifique el tema, que elabore las preguntas, los objetivos y que elabore un esquema a seguir, una secuencia, que es lo que nosotros hacemos con preguntas objetivos, o sea, tener en claro a dónde queremos llegar. Entonces, a los muchachos les decimos a una especie de esquema que te sirva como de guía de cuál es el camino que vas a seguir, con el tema claro que siempre es responder a una pregunta, saber qué es lo que quiere buscar y no salirte de esa orientación que tú sigues. Bueno, entonces, y lógicamente siempre se le pide al muchacho
una bibliografía preliminar donde tú has visto en qué libro tú te familiarizaste con el tema y en qué libro tú vas a ir a comenzar a investigar. Aunque al final te vayas a otro documento, se supone que tú te has familiarizado y tus preguntas surgieron de una familiarización y una investigación que tú hiciste. No es que tú te pusiste a inventar el tema, sino que ya tú lo vienes elaborando, lo vienes trabajando y sabes dónde va a ir a buscarlo. Por lo tanto, viene también una bibliografía preliminar donde tú le dices al tesista, aquí en estos libros está la respuesta a mi tema de investigación. Aquí en estos libros. No serán los únicos, pero eso se le llama bibliografía preliminar. Bueno, yo sé que no es suficiente, pero yo creo que le da suficientemente pista de lo que se llama validez de criterio, y si lo completan con lo que otras investigaciones que ustedes hagan, me pueden sacar algo muy bonito, ¿no? Sobre lo que es la validez de criterio. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Respondiendo a las preguntas de nuestra clase. ¿Cómo se llama nuestra clase? Técnica de asesoría y de elaboración de la tesis. ¿Qué hace un asesor de tesis con un tesista? Bueno, asegurar la validez de unos contenidos, asegurar la validez y la confiabilidad. Llevar al muchacho a que haga un trabajo donde el cumplir con unos pasos cubra que la tesis esté, digamos, válida y confiable, que sería otra palabra de decir objetiva, que no esté viciada ni por la subjetividad de la persona, ni tampoco por los vicios de, digamos, las variables del ambiente, otros vicios que es la subjetividad de la persona investigada. Todos esos elementos, en la medida que ustedes me lo vayan explicando, tienen como su lugar de eliminación. Aquí en la validez de criterio estamos desubjetivizando al tesista. No es cuestión de un prejuicio, es cuestión de que yo soy del área, es cuestión de que yo estoy observando, es cuestión de que yo vengo con los términos, es cuestión de que yo vengo con una bibliografía preliminar, de tal manera que los asesores validan con su mirada de experto lo que yo estoy diciendo, de tal manera que no son juicios de valor, estamos hablando de una investigación. Y al final lo que tú estás haciendo es convertirme una oración en una hipótesis para después convertírmela en una ley. Y eso no puede ser de que un capricho, es un interés del investigador, pero no un prejuicio ni un capricho del investigador. Eso está procesado por libros, por asesores, por el mismo tesista que es del área, que tiene que tener un aval, es al final de su carrera cuando comienza a repensar eso, de tal manera que no está de que, eso es subjetivo. No está haciendo ensayo ni está haciendo subjetivo. Está haciendo ciencia, está aplicando un método, está validando y está, ¿cómo se llama? Utilizando los criterios de confiabilidad para cuando lance ese contenido pueda ser investigado por otros y pueda ser enriquecido con aceptación social para la toma de decisiones, si es que se quiere tomar decisiones de frente a la sociedad, no con caprichos, sino con elaboraciones válidas y confiables, objetivizadas, procesadas por el método de investigación. Bueno, nos quedan unos 6 minutitos. Yo no he terminado de darle lo que se llama la tarea. De alguna forma sí. Los otros 2 elementos que faltan sería la validez de contenido. La de constructo teórico ya más o menos se la dije, aunque de forma así como le di la validez de criterio, creo que es la que mejor hemos explicado. La validez de constructo teórico se le he tirado así, todavía hay que precisarla y falta precisar la validez es la más difícil. Yo le dije que son 40 puntos. Le dije 10, 20, 30, 40. Es la más difícil, por eso es la que más puntos tiene. La validez de contenido, porque implica un conjunto de confiabilidad. Todo lo que es confiabilidad también es validez, pero dentro de la validez son como pedazos de validez. Por ejemplo, tiene que haber, digamos, confiabilidad de la muestra, de la población. Tiene que haber nivel de error.
que regula la confiabilidad de la muestra. Eso es que la cantidad de personas que tú saques tiene que estar validado matemática y científicamente. Entonces tú estás asegurando que tenga un nivel mínimo de error y que tenga un nivel de confiabilidad, y todo eso es validez. Lo que pasa es que no se le llama validez porque la validez sería todo. Eso más otras validez se le llama confiabilidad, pero son sumas. Es una la sumatoria de confiabilidad es la validez de contenido. Entonces eso hay que verlo un poquito más detallado, cómo se presentan las distintas validez en lo que se llama el contenido. Vamos a ver cómo maestro, Víctor. Maestro, entonces solo estamos trabajando nosotros con un enfoque cuantitativo. No, para nada. O sea, y entonces en el enfoque cualitativo yo trabajo con todos esos requisitos que que usted ha estado conversando ahí, que usted ha estado transmitiendo. No. Digamos, una cosa es la respuesta de Sampieri, otra cosa es trabajar el enfoque cualitativo, como se ha entendido dentro de lo que se llama la historia de la discusión. Fíjate, cuando se habla del enfoque cualitativo, lo que se está priorizando es la libertad de los individuos que tú estás investigando. Dilthey decía, al hombre, no se puede hacer ciencia con el ser humano, al hombre no se le conoce, se le comprende. Tú no puedes cientificizar, dominar al ser humano. Entonces se supone que el enfoque cuantitativo conoce y domina por fuerza de teoría, y el enfoque cualitativo comprende y se acerca, aceptando la libertad de los individuos y aceptando la conciencia y la libertad de la persona. Solo que nosotros, como estamos hablando de hacer tesis, si uno se extrema en el enfoque cualitativo, va a abandonar lo que se llama el contenido para quedarse con el respeto a la libertad de las personas, y por lo tanto descuida el contenido. Nosotros en las universidades hacemos tesis, centramos nuestra atención en el contenido. Entonces el juego es cómo salvar la libertad de los individuos y por lo tanto su conciencia en el hablar y su libertad en el expresarme, de tal manera que yo no venga a probar una teoría, sino a consultar una población que ella me diga cómo lo ha vivido, cómo lo entiende, cómo lo ha sufrido, por qué se comportan de esa manera. En ese sentido yo acepto la libertad, acepto a la persona y le saco a ellos los contenidos y ordeno esos contenidos, y en vez de probar una teoría, lo que construyo una teoría con esa población consultada. Entonces eso sería lo que se llama un enfoque cualitativo, solo que ese enfoque cualitativo de alguna forma está ordenado a la elaboración de los contenidos más que al respeto a la persona, porque cuando uno se extrema, descuida el contenido para quedarse con el respeto a la persona. Entonces, claro, ya se nos está acabando el tiempo y no voy a volver. Si quiere me repite la pregunta la próxima semana, porque entonces Sampieri lo que hace es que le da un empate y dice, cuando termina lo cualitativo, empieza lo cuantitativo. No significa que estemos de acuerdo con ello, pero hay que ver las distintas respuestas que se han dado para uno tener un mejor entendimiento. Bueno, gracias por la pregunta. Gracias a todos por su participación. Gracias. Sí, gracias. Sí. De nada, Víctor. Gracias a todos por su participación. Y recuerden volver al video que yo le voy a subir en el WhatsApp para que vayan esclareciendo qué es lo que tienen que hacer. Llamen a las personas que no vinieron y díganle que hay ya un examen. Tienen 4 semanas para que ganen sus 100 puntos y comiencen a trabajar y no me pierdan tiempo. ¿De acuerdo? Pues no. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bye. Profesor. Bye. Me disculpan los rudos con los que llegué hoy, ¿verdad? Sí, bastante. No, bastante activo, así está bien. Nos vemos si Dios quiere. Buenas noches. Bye. 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 Nos vemos.